Buenas tardes, queridos estudiantes. Voy a estar explicando este ejercicio. Este ejercicio es mucho más complejo o es una combinación, pero mucho más compleja de los dos ejercicios que se dejaron en la guía. Entonces voy a estar explicando de rapidez este video para no alargarme tanto. Entonces, esta sección de arriba, como la vemos, es una sección paralela, ¿sí? Al igual que esta sección de abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Van a reducir la sección de arriba y la sección de abajo a una sola resistencia para que al final quede como en serie en este tipo de circuito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, antes que nada, en esta parte estoy recordando los conceptos de que en un circuito en serie la corriente es la misma en todos los elementos, pero el voltaje se divide en cada uno de los elementos. Cosa contraria en el circuito en paralelo, que el voltaje es el mismo y la corriente se divide. ¿Listo? Recordemos que el circuito mixto es una mezcla de los dos tipos de circuitos, del circuito en serie y del circuito paralelo. De manera tal que hay que tener estos conceptos claros para poder solucionar el circuito mixto. ¿Listo? Entonces, esta sección de aquí arriba, como es una sección paralela, nosotros habíamos visto que se resolvía por medio de fracciones. Entonces decíamos que esta sección pues yo la terminé llamando R delta. ¿Listo? Y como vemos R1 2 ohmios, R2 7 ohmios, R3 5 ohmios, R4 6 ohmios, ¿sí? Se hace la fracción de cada uno, 1 sobre R1, 1 sobre R2, R3, R4. Luego se reemplazan los datos, ¿sí? 2, 7, 5, 6, 2, 7, 5 y 6, ¿sí? Se hace la suma de fracciones, se invierte, ¿sí? Y finalmente se halla la resistencia total de esta sección, que ¿cómo va a terminar? Aquí. ¿Cuánto dio? 0,99. Entonces, como pueden ver, terminó acá. Se redujo toda esa sección de arriba a esta sola resistencia. Es exactamente el mismo procedimiento que se hacía con el de abajo. Entonces en el de abajo, 1 sobre 8, 9, 10, 11, se reemplazan los datos 9, 3, 5 y 14, que estaban aquí originalmente 9, 3, 5 y 14, ¿sí? Se hace la suma de fracciones, se invierte y se halla la resistencia total de esa sección, que pues yo la llamé resistencia asterisco. ¿Listo? Entonces, toda esta sección se redujo ¿a qué? A este circuito, a esta resistencia de acá. ¿Listo? Una vez reducida la sección de arriba y la de abajo, ¿cómo quedó el circuito? Quedó en serie. ¿Listo? Recordemos este concepto de aquí arriba. Dice, la corriente es la misma en todos los elementos en un circuito en serie. Significa que nosotros vamos a hallar la corriente total de esa sección. Pero antes que nada tenemos que hacer la sumatoria de cada una de las resistencias, ¿sí? Para hallar la resistencia total. Aquí se hace la sumatoria y se halla la resistencia total. Una vez se halla la resistencia total, se tiene la resistencia total, se tiene el voltaje total, falta hallar ¿qué? La corriente total. ¿Listo? Entonces, se hace la suma de las resistencias, se halla la resistencia total, ¿listo? Y falta la corriente total. Tenemos resistencia, voltaje, se hace la división y se halla la corriente total. Entonces, esta corriente total de aquí abajo, ¿sí? Va a ser la misma corriente para todas las resistencias en este circuito. ¿Listo? Entonces, esa corriente va a ser la que va a pasar por esta resistencia y por esta resistencia. ¿Listo? Entonces, una vez hallamos la corriente total, que fue la que se halló acá, ¿listo? Entonces, nosotros ya tenemos corriente total, tenemos la resistencia de esta sección y la resistencia de esta sección. Lo único que falta es hallar ¿qué? El voltaje. ¿Cómo nos acordamos de eso? Pues con el triangulito. Tenemos corriente, tenemos resistencia, falta el voltaje. El voltaje es igual a resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Continuemos en la siguiente página. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos hallado que resistencia delta, que es esta sección de acá. ¿Listo? Que es esta resistencia de acá. Resistencia delta. Y también hallamos que la resistencia asterisco, la de aquí abajo. Entonces, en esta siguiente página, yo hice las dos secciones prácticamente al mismo tiempo, ¿listo? Yo he dicho que la corriente total va a pasar por R delta
y por R asterisco. ¿Listo? Entonces tenemos R delta y tenemos corriente total. Hallamos el voltaje delta. ¿Listo? El mismo procedimiento en este. Entonces tenemos resistencia asterisco, corriente total. Falta que el voltaje. Entonces hallamos el voltaje asterisco. Regresándonos aquí al circuito, cuando yo hallo el voltaje de este elemento, ¿sí o no? Yo lo estoy hallando desde esta sección hasta esta sección. ¿Listo? Es el voltaje de esta sección y esta sección. Y esta resistencia es el resultado de esta sección. Significa que si yo hallé el voltaje desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y si recordamos aquí el concepto de que el voltaje es el mismo en un circuito en paralelo, significa que yo al hallar ese voltaje, hallamos que el voltaje de cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros hallamos el voltaje delta y efectivamente copiamos exactamente el mismo resultado en el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Pocas palabras, ya ahí tenemos 4 datos. Con hallar solamente un dato. El mismo procedimiento se hace en esta otra sección de aquí abajo. Entonces nosotros hallamos que el voltaje de esta sección a esta sección. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la resistencia y tenemos la corriente total. La corriente total, ¿cuál es? Es esta corriente total. Entonces tenemos la corriente total, la resistencia, solamente falta hallar el voltaje. ¿Listo? Se halla el voltaje. Y se halló el voltaje desde esta sección hasta esta sección, significa que se halló el voltaje de todos los elementos. Entonces se halló el voltaje 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Aquí está. Y efectivamente, pues también se tienen que las resistencias. Entonces tenemos voltaje y resistencia de cada uno de los elementos. Voltaje 1, resistencia 1, voltaje 2, resistencia 2, voltaje 3, resistencia 3, voltaje 4, resistencia 4. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Tenemos voltaje y tenemos resistencia, hacemos corriente. Entonces corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Como esta sección estamos haciendo el mismo procedimiento, entonces aquí yo copié la ecuación. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, voltaje 1 fue el que hallamos aquí arriba. ¿Listo? Y la resistencia 1, pues fue el que yo le di en el valor en el ejercicio original. Se hace la división y se halla que la corriente 1 es el mismo procedimiento con corriente 2, corriente 3 y corriente 4. Igual acá. Se tiene la resistencia 8, se tiene el voltaje 8, que hace falta la corriente. ¿Listo? Entonces tenemos voltaje 8, resistencia 8, se hace la división y se halla la corriente. Voltaje 9, corriente 9, resistencia 9, se halla la corriente 9, la corriente 10 y la corriente 11. Hasta ahí claros. Y luego, ¿qué se sigue? Resulta que hasta el momento ya se hallaron los tres elementos, voltaje, corriente y resistencia de este elemento. Entonces ya se halló el voltaje y la corriente la corriente y la resistencia de los dos elementos de arriba y este de abajo. Entonces, falta hallar el voltaje de este, el voltaje de este y el voltaje de este. ¿Por qué solamente falta hallar el voltaje? Porque nosotros ya tenemos que la resistencia total en estos mismos. Y como nosotros podemos acordarnos en este concepto, la corriente la misma en todos los elementos. En pocas palabras, ya tenemos la corriente, ya tenemos la resistencia y la corriente de este, la resistencia y la corriente de este, la resistencia y la corriente de este, solamente falta hallar el voltaje. Entonces nos vamos aquí a la siguiente página, tenemos resistencia, resistencia, resistencia y la corriente de cada uno. Solamente hay que hacer ¿qué? Una simple multiplicación. Entonces, resistencia 5 por corriente total, resistencia 6 por corriente total, resistencia 7 por corriente total. ¿Listo? Se hace la multiplicación y se halla los voltajes de cada elemento. ¿Listo? Aquí al final yo puse el valor de cada uno de los datos. Al parecer son muchos datos, pero como ustedes se pudieron dar cuenta, hay datos que se repiten. ¿Listo? Lo único que hay que tener en cuenta son los conceptos claros. Por ejemplo, estos datos de acá solamente se hallaron todos con uno solo, con este de acá. ¿Estamos? Entonces, parece complicado, parece largo, pero a la vez, haciendo un simple cálculo, usted halla muchos otros datos. Igualmente, como las veces pasadas, voy a estar enviando el PDF de este video para que no estén viendo constantemente el video.